Buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar. Aquí a mi izquierda tengo a mi amigo y compañero Manuel Palomares Aparicio. Es el primer año que está en el Museo de la Alhambra y además coincide con su debut. No sé si han visto el título, parece un poco largo, pero es interesantísimo ya que está relacionado con lo que es la restauración. Saben que en la Alhambra hay unos talleres dedicados expresamente a la restauración y precisamente de ahí, él nos va a ir comentando cosas interesantísimas sobre este tema. Así que aquí os dejo con mi amigo Manolo. Es biólogo, ha estado relacionado siempre con la empresa privada y vamos, ya ha sido capaz de ponerse el primer año ya, ponerse las pilas de tal manera que se ha decidido rápidamente por presentarse ante ustedes. Así que muchas gracias y Manolo, yo te dejo. Muchísimas gracias, Pepe. Espero que me escuchéis bien. ¿Qué tal ahora? Mejor, ¿no se escucha bien? Jesús, buenos días. ¿Cómo está? Es para probar el micro también. Bueno, como dice mi amigo Pepe, que me encanta además cuando lo expresa de esa forma, dice, yo es que soy maestro. Bueno, yo no soy ni maestro, efectivamente soy biólogo, no me he dedicado nunca al mundo de la educación, he trabajado en la empresa privada y bueno, y ahora estoy lógicamente en estos temas, ¿no? Intentando educarme yo mismo con el tiempo libre que tengo y aprovechando la jubilación precisamente para esto, porque me encanta todo el mundo de la ciencia, el mundo de la cultura, del arte, y por eso estoy aquí con vosotros. Os agradezco muchísimo que hayáis venido, espero que efectivamente este tema que veis ahí reflejado pueda ser de vuestro interés y luego pues dejaré unos minutos al final para las preguntas y ahora pues bueno, hay muchas cositas y vamos a empezar a ello. Nos vamos a meter lógicamente con lo que son las causas que actúan directamente sobre el patrimonio y la conservación. Pero le voy a dar este enfoque un poco biológico, pues para que podamos ir viendo biológico y también de ciertas tecnologías. Vamos a entrar en una cosita que se llama la nanotecnología, el mundo nano. También son sustancias que se están utilizando últimamente para la restauración y que espero que podamos tener al menos una idea de lo que realmente representa el mundo nano, no solamente en la conservación, sino también a nivel tecnológico, pues bueno, porque realmente llega a todas las áreas. Bueno, pues empezamos. Realmente, como introducción, la Alhambra, efectivamente, sabemos que es un monumento de gran valor, es patrimonio mundial y tiene un incuestionable interés. Es de los más visitados en España, el segundo más visitado, después de la Sagrada Familia, y estamos llegando ya casi a esos 3 millones de visitantes por año. Y aún así se pretende de alguna forma, aunque hay un cierto control de visitas, el director del patronato quiere seguir, lógicamente, aumentando ese tipo de visitas, aunque sea investigando nuevo tipo de visitas, que van a ser visitas más opcionales y que no tienen por qué ser exclusivamente las visitas a los palacios, sino poder diversificar ese tipo de visitas para atraer a más visitantes, a más clientes. Nos enfrentamos verdaderamente siempre ha estado amenazada la Alhambra y se enfrenta pues, con unos factores que luego iremos descubriendo poco a poco. Hablaremos, por supuesto, de la biología como tecnología de conservación, pero también de otro tipo de tecnologías, como ya os he dicho, y siempre pensando en la sostenibilidad. Ahora está muy de moda, bueno, muy de moda no, es que tenemos que habituarnos a eso. Las cosas las tenemos que hacer sostenibles para el tiempo también.
Entonces es importantísimo que pensemos en ese tipo de sistemas. Vamos a hablar brevísimamente de la historia de la conservación de la Alhambra. Antes del siglo XIX estaba el siglo XVII y el siglo XVIII, pero la verdad fue unos siglos de abandono total, de expolio, de casi ruina. En el siglo XIX ya, un siglo polémico también, cuando Rafael Contreras, lógicamente, se mete con lo que es el adornismo o la visión romántica, idealizada, que la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿realmente lo que se hizo fue importante como para que hoy día se pueda mantener la Alhambra en pie? Bueno, la respuesta no la tengo yo, pero realmente hay mucha gente que está a favor de lo que realmente Contreras pudo hacer. En el siglo XX ya aparece lo que es Torre Balbás con el plan general y la creación del patronato de la Alhambra. Torre Balbás incluye lo que es la restauración científica, digamos que lo que hacía era proteger más los elementos originales, y desde el 1950 pues la restauración de conservación tuvo más énfasis en la prevención y los elementos originales. En la actualidad, pues bueno, hay nuevas tecnologías que son las que posiblemente vayamos a ver ahora y que espero que... Bueno, esta es una foto que está muy difundida. Aquí lo único que quería dejaros es las cosas de lo que realizó Rafael Contreras, el templete y los tejados vidriados que tenemos por aquí, templete y todos estos tejados de esta parte, pues que luego suprimiría Torres Balbás posteriormente, y también estos tejaditos que hay en la parte este. Bueno, se ha ido. Estos tejaditos que tenemos por aquí, realmente que, pues que los quitó, los quitó no, puso estos tejados independientes y el tejado uniforme que había también lo suprimió. Eso también lo quitó Torre Balbás. Luego, en la taza superior de la fuente, esta parte de aquí, este postizo, esto realmente lo quitó Prieto Moreno sobre el 1945. Perdón. ¿Cuáles son los factores ambientales que afectan a la Alhambra? Pues sobre todo son factores totalmente relacionados con esto, con la lluvia, con la humedad, con el tiempo en general, lo que llamamos el efecto climático, cuando hay aquí en Granada tenemos unas inclemencias y unos factores que son unas diferencias de temperatura importantísimas, con unas heladas, con unas diferencias de 20 grados entre la noche y... Pues todo eso influye de forma decisiva en los materiales muy alterables que tiene el patrimonio de la Alhambra. Ya iremos viéndolo. Y luego la contaminación atmosférica. Vamos a entrar con unas pequeñas fotografías que tengo aquí para ampliar eso. La radiación solar y la humedad. La lluvia y humedad, efectivamente, como decimos, las diferencias de temperatura, donde esas heladas y esos momentos, efectivamente, deterioran extraordinariamente los materiales, los diversos materiales que tenemos, y, por supuesto, la contaminación atmosférica. Granada es una de las ciudades más contaminadas, ya lo sabemos. Lo último que he leído me parece que estamos en segundo lugar, pero por encima de Barcelona y Madrid, creo yo. La primera ciudad sería Castellón de la Plana y luego va. Nosotros no podemos hacer nada con la orografía donde estamos, es decir, estamos rodeados de montañas y verdaderamente lo único que podríamos trabajar es precisamente de dónde procede esa gran contaminación que tenemos, que es la combustión, lógicamente, de los automóviles, combustión que tendremos que ver cómo poder evitarla en lo sucesivo. Tenemos gases de dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, dióxido de carbono y una gran cantidad de partículas nocivas, partículas en suspensión, que son las que realmente
nos preocupan cuando las respiramos porque son inevitablemente tremendamente nocivas para la salud. Entonces, podemos decir que aproximadamente hay unos 500.000 habitantes entre Granada y lo que es el cinturón, y el 64% de los que se mueven en automóvil hasta sus trabajos utilizan el automóvil, claro. Eso da lugar a que la contaminación depende mucho de nosotros también. No que se pueda regular el tráfico en una determinada zona libre de contaminación, sino que nos tenemos que ir habituando en que la contaminación que hay hoy día en Granada viene por los automóviles, por los coches. Entonces, no tenemos más remedio que atenderlo y ver qué es lo que ocurre. Bueno, tenemos de los factores biológicos en el deterioro microorganismos de todo tipo, sobre todo, ya iremos viendo, las bacterias, los hongos, las algas, los líquenes, y que degradan superficies, degradan de los elementos que ahora iremos viendo poco a poco, de todos los materiales constructivos que tiene la lama. Los insectos xilófagos, pues también, lógicamente, veremos algunas pequeñas fotos de ellas. Las aves, que lógicamente por sus excrementos son bastante problemáticas y también tenemos que prestarle mucha atención. Y la vegetación de tipo vascular, grande, que son las que de alguna forma pueden romper estructuras con sus raíces, sobre todo en determinadas zonas, como puede ser el Generalife, que están muy próximos a los edificios. Bueno, arriba unas pequeñas fotos, simplemente pues para darle un poquito más de color y de vida a esto. Microorganismos arriba son bacterias, cocos, bacilos y estas típicas espiriladas, que son en forma de espirilos. Pero las bacterias siempre han tenido una mala reputación. Nos pensamos que todas las bacterias son nocivas y que no, muchas son bastante inocuas y muy beneficiosas para el hombre. Aproximadamente el 95% de las bacterias se consideran que son beneficiosas. Solamente un 5% pueden ser perjudiciales, o patógenas, o nocivas, como queramos llamarlas. Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, últimamente hablamos mucho de la microbiota, lo importante que es mantener una microbiota en el organismo. Bueno, pues la microbiota tenemos aproximadamente como 100 billones, con B, billones de bacterias en nuestro organismo, las cuales realizan una cantidad de efectos beneficiosos. Producen vitaminas, producen otro tipo de metabolismo y de sustancias, nos ayudan contra la inmunidad, es decir, mantener ese equilibrio ecosistémico es tremendamente beneficioso. Entonces, por lo cual, cuidadito con pensar que solo son perjudiciales, son muy beneficiosas. Abajo, a la izquierda, tenéis el penicillium. ¿Qué sería de nosotros sin la penicilina al principio? Bueno, este puede ser un penicillium roqueforti, también, que sería de nosotros sin los quesos, pues igualmente. Y luego, pues también tenemos levaduras. ¿Qué haríamos sin el vino, sin la cerveza, sin el pan? O sea, estoy poniendo pequeños ejemplos de todo día, además de, también os puedo decir que hay determinadas bacterias patógenas que mutan y que hoy día estamos intentando luchar con antibióticos específicos, sobre todo que han mutado en hospitales y que son muy, muy perjudiciales para determinados tipos de estancias largas en hospitales con infecciones importantes. Y uno de ellos precisamente es uno que luego vamos a ver, que es el Escherichia coli, muy conocido, y que en una cepa patógena puede llegar a tener unas circunstancias bastante nefastas para los pacientes de un hospital. Hay otras muchas, pero bueno, para poner un caso también beneficioso y otro también que puede ser. Insectos xilófagos. Aquí tenéis en la parte de arriba, pues tenéis un piejo de papel. Siempre cuando hablamos de insectos
siempre nos vamos a los insectos adultos, ¿verdad?, que tienen 3 pares de patas, que está dividido en cabeza, tórax, abdomen, con su antenita, con su quitina. En realidad es el insecto adulto. Pero los que producen más daño en su metamorfosis son precisamente el estado larvario o ninfa, que son los que tienen una alimentación voraz y que prácticamente lo destruyen todo. Esos son realmente los más problemáticos. Aquí arriba os digo que tenemos la polilla de la ropa a la izquierda, a la derecha tenemos a la izquierda es el piojo del papel, la polilla a la derecha, abajo a la derecha tenemos la termitas de la madera, en el centro tenemos la carcoma común que también ataca la madera, y el escarabajo que tenemos a la izquierda es uno que puede atacar pieles y cuero. Hay otros muchos, he puesto unos ejemplos simplemente para muchos de ellos que han sido perjudiciales ya aquí en la Alhambra, en determinados, en maderas y en fibras, en otro tipo de alteraciones. También en materiales petros, en piedras, también hay avispas y hay abejas y hay hormigas que también contribuyen a ello. En las aves también, como hemos comentado las aves, decir también que sobre todo las palomas, las que vemos ahí abajo, la paloma común y la paloma torcaz, son de las aves que pueden, por su excremento, producir más inconvenientes. ¿Qué es lo que se pretende? Pues mantenerlas, ahuyentarlas del entorno de aquí, de la Alhambra y del Generalife, ¿no? Y lo que se hace, pues, con varios sistemas. Uno de ellos, el que tenemos aquí, que es con la cetrería. Aquí está este hombre con el cetrero, y lo que tiene en el brazo son precisamente aguilillas de Harris. La aguililla de Harris se ha utilizado muchísimo. Las que están en el centro arriba también son aguilillas de Harris. Las palomas, antes de nada hablaré de que la paloma torcaz, si veis por Granada, cada vez se ve más, se ve muchísimo. Es diferente a la paloma, es un poquito más voluminosa y más grande, y en competencia compite con la paloma común, pues en su estado habitual, y lo que no son, tiene una alimentación diferente. La paloma común pues está más habituada al régimen urbano, más a nosotros, y come de todo, restos de comida y todo lo que se encuentra está bien. La paloma torca come más frutitos, frutos, bellotas y todo ese tipo de cositas. Entonces, si vemos los excrementos por Granada, la suciedad, esta típica que se diluye un poco y que es tipo color vino tinto, esta es precisamente de la paloma torcaz, por el tipo de alimentación que tiene. Se está intentando, como digo, ahuyentarla de esta zona. Si paseáis por la tarde viene gran cantidad, bandadas grandes de palomas torcaces a todos los bosques, al bosque del norte y al bosque de aquí de Gomere, vienen muchísimas palomas a ponerse en las copas altas de los árboles. Y bueno, aquí hay un búho, otra ave rapaz pequeñita, esta de aquí, que es el cernícalo primilla, el que está arriba a la derecha, porque lo que hay arriba es un polluelo. Entonces se está reintroduciendo mucho el Alhambra también, porque son aves rapaces beneficiosas. En un par de las torres de aquí de la Alhambra se están incorporando y ahí están anidando de una forma. También hay otro tipo de aves, también estamos hablando de vencejos, el avión, la golondrina, muchos tipos de otras aves que tampoco vamos a entrar en ellas. Estoy intentando hacer una pequeña introducción de lo que las aves que tenemos en este entorno ecosistema ecológico de la Alhambra, porque creo que es importantísimo conocerlo. Los factores humanos que pueden condicionar, pues bueno, el turismo de la Alhambra, como digo, es un turismo ya masivo, que hay que equilibrarlo de alguna forma,
que puede producir un desgaste de todo tipo, en suelo habitual, porque es un paso continuo, pero también en paredes hay un mayor control que había antes, indudablemente. La humedad corporal, en determinadas zonas concretas, pequeñas, pueden, lógicamente, actuar de forma directa en el dióxido de carbono y en la humedad que desprenden. Porque imaginaros, por ejemplo, en la Sala de los Reyes, que haya, por ejemplo, 70, 80, 100 personas, que es muy habitual, pero es que terminan esas 100 personas y llegan otras 100 personas, y así, y así, y así. Bueno, pues todo esto, la climatología ambiental, lógicamente se afecta. Las pinturas que hay arriba, lógicamente se afectan. Los mocárabes, lógicamente se afectan. Es decir, las visitas son importantes, pero hay que controlarlas. La masificación de las visitas. Yo, efectivamente, hablábamos de que el director quería ahora incrementar las visitas. Espero, lógicamente, que haya otros muchos métodos de ampliar ese tipo de visitas por otros espacios, que me parece que sería lo más oportuno. Perdón, que todavía no he terminado, que aquí hay más cosas. Vandalismo, pues bueno, ahora totalmente controlado, pero sabemos lo que Granada ha sufrido en los siglos pasados, hasta tal punto que había familias que vivían en la Alhambra, que había familias que lo que hacían era pues arrancar los elementos decorativos que había en las paredes, pues para, lógicamente, venderlos a los visitantes. Eso, hombre, ya no existe. Pero puede existir también otro tipo de vandalismo. Los grafitis, tampoco, ya quizás dentro del entorno de la Alhambra de los palacios no existe, pero sí fuera realmente. Aquí un grafiti curioso fue el hispanista y dibujante Richard Ford, que puso sus iniciales en la fuente, ¿verdad?, en la taza de la Fuente de los Leones. Puso sus iniciales también el año 1831 para que quedara constancia. Muchos otros dejaron también su recuerdo en otros lugares y bueno, eso prácticamente ya ha desaparecido. Los materiales originales vulnerables, pues un pequeño ejemplo de lo que hay. Hay muchas, quizá aquí habría que poner los ladrillos, lógicamente, y otras muchas. Pero en fin, he querido representar aquí un mármol de columna capitel, he querido representar de yeserías, de lo que es también las diferentes piedras calizas que pueda haber, aunque es la misma, pero en diferente estado de deterioro, y lo que es la madera. En definitiva, son materiales frágiles, la mayoría, son muy frágiles. Y todas las restauraciones que se han hecho últimamente, pues van en esa dirección, en poder restaurar este tipo de materiales, que iremos viéndolo también poco a poco. Porque aunque digo que el enfoque va a ser un enfoque biológico, pero no puedo dejar de hablar de la restauración, que es a lo que también hemos venido, ¿verdad? Luego, si queréis, hablamos de otras cosas, pero en principio yo pretendo, digamos, hacer mi discurso y luego ustedes me hacen las preguntas que quieran y a ver si soy capaz de contestarlas, claro. Los factores emergentes que también pueden ocurrir, pues los cambios climáticos extremos, las tormentas, las inundaciones. Estamos habituados ya a conocer esto, poco a poco. El cambio climático nos va condicionando a todo esto. Por eso tenemos que tener, esto hay que estudiarlo con prevención y con mucha antelación, para ir viendo, en el supuesto que ocurra esto en la Alhambra, y estoy hablando de la Alhambra, no estoy hablando de Granada, ¿qué podría ocurrir? Pues es el momento de ir pensando todo esto, cómo se puede ir estudiando. Esto también ocasiona aumentos de temperatura, incrementos de todo tipo, ambientes mucho más secos, que pueden producir, lógicamente, deshidrataciones, etcétera, etcétera. Aquí, con respecto a los sismos, también lo incluyo, la sismología Granada es tan importante que como factor emergente puede incidir muy, muy importantemente. Esperemos que no tenga que incidir nunca, pero sabéis que aquí en la Sabica, donde está la Alhambra, está en lo que es el conglomerado Alhambra. Es resistente, es fuerte, está bien afincado ahí, está perfectamente posicionado.
pero también hay unas partes quizás, que la parte norte, la que está en el Tajo, esa es una parte quizás que la gente no es preocupante, pero se ha visto un ligero movimiento, pequeñísimo, pero se está estudiando también. La Universidad de Granada está estudiando cómo poner ahí sensores, cómo poner sistemas de medición, cómo poner, y se está haciendo, porque yo he visto un vídeo sobre ello, cámaras de todo tipo, para ir viendo por sectores, por partes, hasta qué punto se puede ir moviendo eso y ver cómo se puede solucionar, porque el problema es cómo cuando se te viene algo encima de ese volumen, qué es lo que puede hacer. Bueno, pues luego veremos como factor de tratamiento biológico unas bacterias que se pueden utilizar para el tratamiento de generación de carbonato cálcico. Se están haciendo unas pruebas en parte de ese Tajo para ver, no sé si me estáis escuchando bien. ¿Se escucha bien? Vale. Si no, levanto más la voz, que no hay problema. Entonces, ahí se están haciendo, por unas partes del Tajo, se están haciendo una serie de experiencias, piloto, pues para ver hasta qué punto, haciendo un relleno con ese tipo de cultivos bacteriológicos, podemos evitar o se puede de alguna forma darle más consistencia a esa parte del Tajo, ¿verdad? Bueno, como factores también el turismo digital o virtual cada vez es más numeroso, la gente se conecta más por los medios digitales, se puede ver hoy día un museo del Prado, se puede ver un museo del Hermitage, o se puede ver cantidad de museos que hay fuera y cantidad de edificios públicos con una calidad sorprendente. Eso quiere decir que se va a inhibir la gente de hacer una presencia física en un sitio como la Alhambra o en un museo. Pues no, la verdad es que no lo creo. Pero bueno, las tendencias son las que son y hay que irlas barajando, Entonces hay que estar en todo este tipo de cuestiones. También puede haber excesiva iluminación en algunas salas, en algunas intervenciones innecesarias, realidad aumentada, que es muy interesante, y por supuesto he metido la inteligencia artificial. Eso sí que es algo que la Alhambra también está haciendo ya sus pinitos en todo ello, con una serie de programas que tiene establecidos también, pues para ver cómo se puede ir animando con lo que es la inteligencia artificial. Esto es algo que es imparable, que cada vez irá más en desarrollo y que lógicamente tenemos que estar preparados para ello. Bueno, como métodos tradicionales de restauración, y que ya no son métodos tradicionales, sino que ha sido algunos pequeños métodos que han provocado pues, una limpieza con solventes agresivos, por ejemplo, o consolidantes sintéticos también que tóxicos o alteran los materiales de alguna forma, y luego la restauración manual, que siempre es con técnicas tradicionales costosas y lentas. Esto no quiere decir que las tecnologías que yo voy a exponer aquí son tecnologías que no vayan a estar combinadas en consonancia con las tecnologías tradicionales. Por supuesto, que ambas son las que se tienen que ir poco a poco instaurando. La tradicional ya está, la otra es la que tiene que ir poco a poco porque hay que irla metiendo con muchísimo cuidado. No se puede hacer una tecnología así como así y meterla de pronto. Hay que ensayarla, hay que experimentarla en pequeñas zonas, hay que ver cómo va, requiere tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a empezar viendo algunos proyectos que se han hecho de restauración, tampoco me quiero entretener demasiado, pero que son muy importantes. Por ejemplo, esta de la restauración de las portadas de la portada oeste y de la portada del sur del Palacio Carlos V. En la portada de izquierda, que es la portada oeste, ahí hay tres materiales, que es la caliza de Sierra Elvira, el mármol de Macaé y la serpentinita verde, que son, bueno, vamos a ver un poquito aquí con el próximo, a ver si cambia esto, con la foto esta. Aquí son, en la parte baja, diversos procesos
del mantenimiento, de la restauración. Arriba son estados en el que se encontraba esa, la que hemos visto antes, lógicamente es una vez restaurada, limpia, ¿no? La que os he enseñado. Aquí estaban todavía, pues mira cómo estaba, sucia. En la parte de arriba podemos ver una cara de una escultura que se está limpiando, en el centro, lógicamente, con esa cascarón negro de caliza que provoca, lógicamente, las materias que tenemos en suspensión y que también, lógicamente, afectan las bacterias del nitrógeno y del azufre. Muchas de esas bacterias del azufre se convierten con el agua en una lluvia ácida porque provoca ácido sulfúrico, ni más ni menos, y que lógicamente corroe y produce todos estos efectos que estamos viendo. A la derecha tenemos la serpentinita rodeando los medallones de mármol. Bueno, abajo tenemos un señor que está haciendo ahí la restauración con una proyección de... Normalmente las restauraciones siempre pasan por una limpieza física pequeñica, con brocha, con pincel, etcétera, etcétera. Luego pasa con una limpieza ya un poco más mecánica, como aquí tenemos los pinceles, la tercera de abajo, empezando por la izquierda, con unos sistemas ya mecánicos para, lógicamente, poder limpiar esa costra cálcica de carbonato cálcico que se produce, inyectando material. Y a la derecha del todo tenemos lo que es una limpieza con láser. El láser se tiene que equilibrar con unos pulsos determinados, porque el láser ya se hace la limpieza física en la última parte. Cuando ya quita todo lo grosero, queda luego la limpieza ya fina, ¿no?, que se hace con láser, y es una limpieza que requiere, lógicamente, mucha experiencia también. Bueno, pues aquí se hace todo tipo de limpieza ahí. Seguiremos viendo eso. Aquí en el Pilar de Carlos V, pues bueno, estamos hablando aquí, por ejemplo, todo, bueno, prácticamente todo lo que es el Pilar es de caliza de Sierra Elvira. Lo que tenemos en el frente es la calcarenita bioclástica, y hay una parte que no se ve, que es todo el frente que hay detrás, que era travertino. Bueno, aquí los factores extrínsecos que están solamente lo que se relaciona con el propio material constructivo, y los intrínsecos, digamos, o al revés, los intrínsecos con el material y los extrínsecos, que son los ambientales, los biológicos, las posibles conservaciones malas que se han hecho, todo eso induce. Aquí se hace un análisis del agua y se ve que hay una alta contaminación fecal. Esto es algo que ocurre, bueno, y que veremos en otro sitio. Entonces, esa contaminación fecal se recomienda clorar para evitar eso. Se mejora de una forma importante. Luego hay un tratamiento biocida, herbicida, porque también hay plantas, y luego pues se hace una limpieza también, como hemos visto arriba, de las costras finas, físicas y demás, con consolidación de un mortero de cal o eposídico, en fin, una serie de materiales que se utilizan y que tampoco quiero meterme mucho con ellos. Pero sí una cosa, arriba están se llaman los putti, que son los angelitos estos que hay en la parte superior. Tenemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, pues eso estaba muy contaminados de algas, de líquenes, y es precisamente por una razón, porque los surtidores que salen haciendo una parábola muy bonita para hacer el efecto para que haya el agua. Bueno, pues ese salto no era limpio, hay un goteo. Ese goteo de agua que cae por el ángel, por las paredes hacia abajo, produce esa contaminación microbiológica que queremos evitar. A la derecha está la limpieza ya hecha, a la izquierda, perdón, la limpieza hecha. A la derecha estaba sin limpiar. Si veis ahora el pilar de nuevo, veréis que efectivamente vuelve a estar contaminado los angelitos de arriba, los putti de arriba. ¿Por qué? Pues porque no está solucionado. La causa, que era ese agua que sale, que tiene que ser un salto limpio, hay un goteíto que provoca lógicamente esa contaminación.
es algo que se tendrá que corregir. Yo, como bajo mucho por allí cuando vengo por la tarde, yo hago los miércoles por la tarde, mis visitas aquí para las visitas de los miércoles, y luego pues por la tarde me bajo. Y siempre que bajo, pues me fijo a ver cómo va. Entonces, ha ido evolucionando la contaminación. Estamos hablando que esto se hizo en el 2024, la restauración, la limpieza esta, o sea que es reciente. En fin, no quiero tampoco... Cuando hablo de estas cosas, porque a veces digo, hombre, nosotros tenemos que tener un respeto por todo esto, y vaya mi valoración extrema por todas las personas que trabajan en la restauración aquí en la Alhambra, que hacen un trabajo increíble, trabajan de forma tremenda. Pero nosotros tenemos que tener un criterio en este aspecto también, y que tenemos que tener una educación del patrimonio, de la restauración, y es una responsabilidad compartida que tenemos que tener todos, y eso es importante también que lo hagamos. Por eso os digo estos temas. Bueno, aquí unas cuantas escenas de los tratamientos que se están haciendo. Este angelito que veis ahí a la derecha es el angelito que estaba libre de culpa en ese momento, porque ese pitorrito que se ve ahí arriba, ese surtidor, era el que realmente ahora está provocando ese problema, el surtidor ese que hay aquí. Aquí estaba limpio. Y por último, de todos estos edificios de época Carlos V renacentista, pues otro de calcarenita bioclástica. Sabéis que esta piedra se utilizó muchísimo, lógicamente, en Granada. En esa época se utilizó en la mayoría de los monumentos públicos y religiosos de Granada, en la catedral, en la Chancillería, en el San Jerónimo, en el Hospital Real, de los pocos que recuerdo. Hay otros muchos más, en iglesias de muchos tipos. Bueno, otra limpieza que se hace aquí, ¿no? Izquierda está limpia, derecha está sucia. Aquí lo primero que se hace es una recomendación: no puede pasar el tráfico por aquí. Esto ocurrió en el 2017, esta recomendación, porque fue cuando se realizó la restauración. El tráfico, es que el tráfico que pasaba por ahí era autobuses, camiones de reparto, todo tipo de coches, en fin, aquello era tremendo, tremendo. Pero no era solamente era porque cuando llegaba aquí arriba el tráfico seguía siendo tremendo, con lo cual, bueno, de alguna forma esto había que evitarlo. Entonces, tráfico fuera, que me parece muy bien. Tráfico que había que subir, eléctrico. Entonces, el ennegrecimiento y la erosión que vamos a ver ahora aquí, en la próxima, perdón. ¿Veis las paredes cómo están? Pues llenas de esas bacterias que estamos hablando, de esas autótrofas productoras de nitrógeno, de azufre, con toda la pared y con toda la esta. A la derecha, en la parte de arriba, en lo que es hay un depósito de tierra en la cubierta, y todo eso hay que sanearlo, porque ahí hay vegetación, hay alga, hay de todo, hay tierra, fuera. Y luego una imagen de abajo de reintegración, ¿no? Reintegración importante. En una base de la columna veis el cacho de piedra que se tiene que poner ahí. Y otra, en la derecha, abajo, bueno, había una parte donde se hace un peto de plomo, para evitar precisamente que el agua caiga de arriba abajo y humedezca toda la puerta. Entonces, es una de las características más interesantes. Bueno, hemos hablado un poco de esta... En todo ello se hace de la misma forma. Primero, bueno, aquí hay piedras que se tienen que sustituir enteras, porque estaban muy dañadas. Hay más cosas, porque hay que... incluso el suelo también hay que... porque había mucha humedad en la parte baja, que había que incidir en él. En fin, no me quiero entretener, es que si no, no tengo tiempo para terminar todo. La biología como herramienta a la conservación, aplicaciones, el Alhambra, digo. Pues vamos a ver eso, el uso de las bacterias para restaurar la piedra. Estas son tecnologías nuevas que están viniendo, que ya se empezaron a ensayar hace ya años, pero que poco a poco van teniendo cada vez más importancia.
La nanotecnología aplicada, también vamos a hablar un poquito de ello, y el control biológico. La biología como herramienta. Bacterias que precipitan carbonato cálcico. Eso es muy interesante. Se cultivan unas bacterias en laboratorio, se traen a la piedra en cuestión y se inyecta en la piedra de alguna forma, o simplemente se pinta la piedra exteriormente con un tipo de bacteria exógena que previamente se ha cultivado y que se deja ahí que regenere todo el carbonato cálcico, que en realidad de lo que está formado las piedras que estamos hablando. Es decir, carbonato cálcico es la alimentación de la piedra. Pues adelante, vamos a dejar las bacterias que se alimenten de ello, se nutran y fortifiquen lo que es la piedra en sí. De eso se trata este sistema. Y bueno, ahí lo que he puesto, una de las bacterias ensayadas, el Sustili, el Bacillus cereus, el Pseudomonas y el Mesococcus santos. No os tenéis que quedar en absoluto con nombres, que es lo de menos. Lo importante es que hay bacterias que están haciendo esa extraordinaria labor, que se están ensayando ya en la Alhambra en muchos sitios, no solamente aquí, sino en otros muchos, y que tenéis que conocerlo, evidentemente hay que conocerlo. Este segundo método va en otra dirección también, pero intentando profundizar en lo mismo. Este segundo método consiste en que tú lo que aportas es un método, un sistema nutricional a la materia, a la roca, a la piedra, porque ya existe, en esas piedras ya existe unas bacterias, una especie de bacterias determinadas que están ahí, que son autóctonas. Lo que hace ese medio de cultivo, esa nutrición, es, digamos, sacarla de ese adormecimiento, de ese estado vegetativo, para que puedan empezar a hacer la misma labor que antes habíamos contado con las bacterias que se inyectan. Igual, el mismo sistema. Es otro método que la Universidad de Granada ha patentado. Además tiene otra ventaja, que produce una película, un biofilm, que lo que hace es proteger del agua la piedra, pero permitiendo, como decimos ahí, que respire, que es muy importante. La próxima es, pues eso, que la Universidad de Granada ha patentado este sistema, porque es quien realmente este proceso lo ha sacado él, el producto y el nutriente, que se llama Biostone. Se ha aplicado, como he dicho, con éxito aquí en la Alhambra, en determinadas zonas concretas, y también en ciertos monumentos de Granada. Yo sé que, por ejemplo, se ha aplicado en el monasterio de San Jerónimo, creo que en el Hospital Real también, y creo que se estaba aplicando ahora en la catedral. Es decir, y fuera de España en muchos sitios. Yo tenía en cuenta que este método en el 1990 ya se empezó a utilizar en Francia. En Italia, habrá monumentos con piedras en Italia, pues se está utilizando también. Ha empezado como ensayo determinado para ver, pero está, lógicamente, teniendo una efectividad realmente muy, muy importante, con lo cual yo pienso que es de futuro este tipo de tratamiento. Resultado duradero y eficaz para la calcarenita, porque cuanta más porosidad tenga la piedra, lógicamente es mucho mejor. Actúan, las bacterias actúan mucho mejor porque se meten dentro de todos los poros, los intersticios que hay de la piedra, y el efecto es mucho mayor. Vamos a pasar a la nano. El mundo nano simplemente, bueno, cuando hablamos de nano es como hablar nanómetro o el micrómetro, ¿verdad? Pues el nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Y decimos, bueno, ¿y cómo esto? Pues porque todo esto se empezó a hablar de la nanotecnología y de la nano en general, del mundo nano, cuando lógicamente hubo instrumentos que pudieran de alguna forma fotografiar el mundo nano. O sea, los átomos con determinados
sistemas ya, en un momento determinado, empiezan a fotografiarse. Entonces ya se empiezan a hablar con microscopios de masa y demás. Se empieza a hablar del mundo nano. Aquí vemos que las células, lo que tenía a la derecha, va desde un micro o micrómetro, desde una micra a 10, más o menos el tamaño. Los virus en 100 nanómetros, algo más pequeño. Las proteínas moléculas de 10 nanómetros. Una molécula de ADN en 1 nanómetro. En fin, lo que es la nanotecnología como tal comprende desde 1 nanómetro a 100 nanómetros. Y decimos, bueno, ¿y por qué es tan importante esto? Es importante porque las características físicas, mecánicas, eléctricas, magnéticas de la materia cuando pasa a estas dimensiones cambian absolutamente. No tiene nada que ver. Son otras propiedades diferentes. Aquí los físicos en un momento determinado tienen que pensar, dicen, Dios mío, esto no es lo que habíamos estudiado. Ni los físicos, ni los químicos, ni los biólogos. En un momento determinado la materia cambia totalmente. Y es por lo que efectivamente aquí tenemos el grafeno. El grafeno es uno de los materiales que seguramente habéis escuchado hablar, que es de los materiales que se confían más en él. Yo llevo años ya escuchando hablar de ello y cada vez es posible que se utilicen más en más tecnología. El grafeno solamente es carbono, moléculas de átomos de carbono, ahí lo tenéis, a la izquierda, son moléculas de carbono en una sola capa. ¿Y se obtiene de qué? Pues del grafito. El grafito es carbono puro, el diamante también es carbono puro, pero se prefiere, lógicamente. Obtener grafeno por la materia, por el grafito, no sería costoso. Lo caro y lo costoso es el proceso para obtener esa lámina de un solo átomo para obtenerlo. Entonces, eso es lo que realmente a veces... Luego también se puede presentar en nanotubos, como tenemos ahí, o en el fulereno en forma esférica. ¿Por qué el grafeno? Porque es muy resistente. El grafeno es como 100 veces más resistente que el acero. Es tremendamente flexible, como vemos ahí, es conducto eléctrico, térmico, impermeable, y además se está utilizando, y lo saco aquí, no solamente por estas características, sino porque además se está utilizando como producto nanotecnológico para las piedras, porque es antibacteriano, es antifúngico, aumenta la resistencia a la caliza, tiene un periodo de validez de 20 años, según dicen. Es decir, tiene una gran cantidad de características interesantísimas para poder ser empleado. Aquí una pequeña gráfico del nano con todas las... No sé, desde ahí no sé si se va a ver bien, pero bueno, para química, física, ingeniería, biología, medicina, en todas las ramas, en todas las áreas se puede emplear. Se está hablando en medicina, lo que es los nanorobots. Los nanorobots, es decir, unos instrumentos nanométricos que se inyecten en el torrente sanguíneo para que vayan a hacer un tratamiento concreto y específico en una área reducida y que no, eso en tratamientos de tumores y demás, imaginaros lo que podría ser, ¿no? Para ir directamente a determinadas funcionalidades del organismo que vaya a determinados sitios. Es decir, las aplicaciones pueden ser tan extensas que no me voy a extender. No, únicamente que sepan que la nanotecnología es, bueno, se ha dicho que puede ser una revolución industrial. Vamos a ver hasta qué punto eso se consigue. Aquí algunos nanoproductos que se están utilizando y que se están utilizando precisamente aquí en la Alhambra. Por ejemplo, bueno, aquí están los efectos y aplicaciones. No sé si lo leéis muy bien, pero bueno, es que era de una plantilla. Nanoproducto, el efecto que hace y la aplicación. Vemos efectivamente el hidróxido de calcio, por ejemplo, y el óxido de calcio arriba, que es un consolidante. Aquí se ha empleado, por ejemplo, se está empleando y se ha ensayado en el salón de los abencerrajes, en los estucos, en los muros del salón. Como consolidante, el óxido de silicio, que está aquí como consolidante, también se ha empleado en el Palacio de Comares. Y bueno,
deciros que, bueno, ¿y qué características tiene esto? Pues las características es que todo esto que estamos hablando y esas aplicaciones, si tú emplearas el óxido, el hidróxido de estos minerales que estoy hablando tal cual, en absoluto tendría que ver nada con las características que estamos hablando de que sean nanopartículas, nanoproductos, y por eso lógicamente se refiere, porque es un algo nuevo. ¿Es costoso producir esto? Algunos quizás no, otros quizás sí, porque todo este tipo, un hidróxido de calcio, un óxido de calcio, hay que llevarlo hasta su partícula más pequeñísima, hasta esas nanopartículas, para que haga ese efecto que estamos hablando. Es decir, y para eso se necesitan herramientas muy concretas, sofisticadas. No son molinos específicos, muy especiales, para ir haciendo ese tipo de molienda tan perfecta. No siempre es molienda, hay otras características más importantes. También el óxido de titanio, que lo tenemos ahí abajo, como biocida, hay óxido de magnesio, de zinc, de titanio, de plata. Todo esto se emplea como fotocatalítico, o sea que se activa con la luz y por lo tanto hace un efecto importantísimo contra eso. Y luego nanóxidos también, que se emplea como hidrofugantes, o sea, repelentes del agua. Esta se ha utilizado en nanóxidos en la Fuente de los Leones también. Es decir, los nanoproductos es algo que se está ensayando, que se están haciendo muchos tipos de experiencia ahora, que como digo, se tiene que ir con cuidado en esta zona, en esta parte. Tengo que ir viendo cómo durante el tiempo realmente responden y todo eso es importantísimo. No puede ser, bueno, a no ser que se conozca ya un producto que se ha utilizado en una zona especial, característica muy semejante a la que estamos utilizando, con un material exactamente igual, entonces sí, la posibilidad de poder utilizarse es alta, pero aún así siempre con sus recelos y sus cuestionamientos, como yo digo. Luego, tratamientos biológicos, pues en la madera también hay un control biológico interesante, que es la utilización de esporas. Los hongos sabéis que se multiplican por esporas, pues hay una serie de esporas que son de hongos antagonistas, quiere decir que hay unos hongos que se utilizan para poder luchar contra otros hongos, es decir, un sistema biológico de uno semejante, lo mismo de una bacteria que lógicamente lucha contra otra bacteria. No lo vamos a hablar, pero sí vamos a hablar de los virus, como antes me decíais. Fernando me decía, pero hablarás de los virus y de todas estas cosas y de las termitas. Pues estamos hablando, he seguido me habías dicho, esto es lo que hay que hablar. Pues mira, aquí lo tengo para que, y si hay alguna pregunta después que no hayamos comprendido o que pueda ampliar, yo con mucho gusto. Bueno, el cuero también se utilizan bacterias probióticas para eliminar el moho, colágeno para fortalecer la fibra y películas bacterianas. Ahí no me voy a entretener mucho. Pero una investigación que sí me gustó y que leí últimamente y la incorporé precisamente ayer, era esta, la que antes he comentado un poco. Se está llevando por un grupo importante de la Universidad de Granada, multidisciplinar. Aquí se ha trabajado mucho en la restauración de forma multidisciplinar, que eso es importantísimo, para todas las restauraciones que se han hecho. Entonces, yo, además de, lógicamente, defender a todos los restauradores de la Alhambra, también hay muchas otras personas que a lo mejor se deberían, por eso no me he metido ni en instituciones, solamente nombro algunas. Entonces hay una terapia que se llama la terapia fágica. La fágica viene de fago. El fago es un virus. Los virus sabéis que no tienen vida propia por sí. Los virus necesitan de una célula. Necesita estar en un sitio para lógicamente absorber esa parte genética que tiene la célula y poder lógicamente secuestrar todo eso. Pues estos fagos, estos virus lo que hacen es implantarse en esas células, en esas bacterias que pueden ser malignas y que alteran lógicamente el patrimonio para realmente luchar contra ello.
¿Entendéis cómo se haría, no? Bueno, pues se está haciendo en lugares concretos de aquí, de la Alhambra, Se está haciendo sobre todo en lugares hidráulicos, que se llama, en fuentes, albercas, pilares, etcétera, etcétera. Y supondría una gran revolución, indudablemente que sí. Todas estas cosas, al final, suponen grandes pasos. No es fácil hacer este estudio por varias razones. Primero, si tienes que atacar con fagos, lógicamente, ciertos microorganismos, eso hay que ensayarlo mucho en un laboratorio previamente, porque no todo se hace con una analítica de que hace una siembra en unas plaquitas, la siembra y dice, esto es tal, no. Algunas hay que hacerlas con biología molecular y tienes que llegar a saber cuál es el ADN. Y cuando sabes ya el ADN, entonces cuando sabes cuál es la especie que está ahí. Y entonces puedes luchar con un fago sobre ello. Es decir, es complejo, no es fácil, pero bueno, podría ser que en el futuro dé una cantidad se abren muchas puertas, digo. En definitiva, el beneficio de la biología en la restauración, ecológicos, método ecológico, sostenible, que es de lo que se trata, preservar los originales, el menor impacto posible, ambiental y químico, y soluciones a largo plazo. Y si puede ser, soluciones que puedan ser menos costosas y en el tiempo se puedan administrar con mayor rapidez, pues muchísimo mejor. Todo eso ganamos. Y esto, como lo conocéis muy bien, pues tampoco voy a hablar mucho de ello. A la izquierda ya está la restauración hecha. A la derecha, sabéis que la primera de ellas que se hizo fue con el León número 4. Digamos que se fue la propuesta de restauración integral que sirvió para restaurar el resto de los hermanos. Y digo hermanos y no gemelos, porque cada uno de ellos es absolutamente diferente. En realidad había como 3 tipologías diferentes de leones. Y estaba en el león número 12, en el 10 y en el 8. En el 12 es a partir del cual está el poema de Ibn Zanrak. A partir de ahí, como se lee de derecha a izquierda, pues hago así en vez de hacer así, ¿vale? Pues a partir de ahí, realmente, entonces había varias tipologías. Mis compañeros de esto han hablado maravillas y yo no voy ni mucho menos a meterme con tonterías. Pero sí en la parte que a mí me interesa y me corresponde en el plano biológico. Se han hecho restauraciones estupendas ahí, se han sustituido, cachos enteros. Sabéis que todos los leones se llevaron al edificio de los nuevos museos para su restauración, al taller de cantería, y que, duró la restauración 10 años, desde el 2002 al 2012, si no estoy mal. No, Pepe, corrígeme en las fechas que yo me voy. Entonces, lo que se hace fue pues sustituir materiales completos, cachos que faltaban, orejas que estaban en mala situación. Había una serie de grapas oxidadas de hierro que se sustituyen por grapas de acero inoxidable y grapas de titanio. Se sustituye, ahora veremos, gran cantidad de cosas y se hace la restauración como siempre se empieza, con un cuidado especialísimo. ¿Por qué se hace así? Pues porque evidentemente ya el estado degradativo que tenían los leones era muy alto. Ya había que tomar esa decisión. La taza se hace allí mismo, se prepara un cubículo para su restauración y los leones, es que esto pesa 3.000 kilos y tiene un volumen tremendo que allí no se sabía ni por dónde meterlo además. Esto, es algo magnífico, una restauración. Esto es os diré que todo lo que es la parte hidráulica, previamente, se hace con una réplica que se hizo en el año 1974-75. La réplica está allí en los nuevos museos y se hace efectivamente de esta forma.
se aprovecha pues para, lógicamente, no hacer más agujeros de la cuenta y no deteriorar, lógicamente, los leones ni la taza original. Entonces, es que sepáis que se utilizó de una forma bastante productiva. Bueno, aquí no lo vais a ver, pero yo lo digo, lo cuento. Aquí las características, muchas de los problemas que vienen de las contaminaciones microbiológicas vienen precisamente por el agua del Darro. El agua del Darro se suprime y hay que clorarla. Aquí tenemos la acequia real, como venía, en sal y demás, prácticamente igual a la acequia, al agua de la ciudad de Granada que tenemos aquí, ¿verdad? Muy semejante. Pero en la parte final sí que hago ahí esa connotación porque hay materia de suspensión en la acequia real, el agua de la acequia, hay coliformes y hay Escherichia coli, es decir, todas aquellas bacterias que son indeseables cuando lógicamente tomamos un agua. Pero el problema no era solamente esto, el problema es que había otras muchas contaminaciones de hongos, de algas, de líquenes y todo eso de alguna forma había que evitarlo, pues porque el agua tenía que estar, a ser posible, libre de todo este tipo. Entonces, para ello, lo que se hace, además de que sabéis que se hace una nueva estructura hidráulica, un nuevo servicio, se levantan todas las tuberías, un trabajo enorme lo que hay ahí. Pero se pone esta pequeña central que hay ahí arriba, de recirculación a la derecha, que habla de los depósitos de filtro, la analítica, descalcificador, un calostato que es un calentador de agua. Sabéis que los leones se tapan por la noche, cuando hace mucho frío, para que no se hiele, se tapan por la noche, se les cuida muchísimo. Y también, lógicamente, hay una central de cloro, se clora. A partir de este momento se clora, ya con un control muchísimo más exhaustivo para evitar toda esta contaminación que estamos hablando. Aquí tenemos un león. A partir de esa modificación que estamos hablando hidráulica, los leones, el agua entra por las patas delanteras, a los surtidores. Pata delantera izquierda, a más INRI. Pata delantera izquierda. Entonces, todo ese circuito que había ahí, que estaba mal oxidado, pues se sustituye con un tubo de silicona, y para reforzar el tubo de silicona se le hace un helicoide de acero inoxidable, hasta llegar arriba, hasta la boca, hasta el surtidor. Que el surtidor este que veis ahí en la figura izquierda, a mano derecha, está el surtidor. Se trabajan con 6 surtidores diferentes, al final se elige uno, porque lo que se pretende también es evitar que el agua gotee y que pase a el mármol para evitar contaminaciones. Entonces se hace, fijaros, un surtidor con una acanaladura especial donde el agua sale directamente, libremente, para que no haya hay un antigoteo, para evitar ese problema que estamos hablando. A la derecha tenéis el surtidor antiguo, el surtidor nuevo, el anterior, el antiguo, sabéis que lo tenemos en el nuevo museo para que lo veáis. Los orificios pequeñitos que hay arriba es la impulsión. Por ahí es por donde sale el agua. Y por donde toma el agua es los agujeritos más grandes que hay más abajo. Vamos a pasar porque ya tengo pocos minutos, así que vamos a ver un poquito. Vamos a ir directamente a lo que es hablamos un poco de esto, hablamos de lo que son las pinturas de los reyes. Pinturas de los reyes que también, debido al estado lamentable de las maderas y pinturas, por la desafortunada intervención de Rafael Contreras, pues se eliminaron las cubiertas, se sustituyó por tejado independiente y aparece, unas cuantas fotos antes de lo que fue el arreglo, de lo que fue la restauración. Realmente ahí,
se llevó mucho tiempo, pero las maderas estaban corridas. Las maderas que había aproximadamente eran como 40, 45 fracciones de madera, cachos de madera. Cada uno había movido con sus tensiones, claro, se habían mojado las contracciones, las dilataciones, y las maderas estaban así, por lo tanto, la piel también estaba así, porque la piel también eran, no sé si, entre 37 y 45 trozos de piel unidas, que por cierto son pieles con el ADN mitocondrial que se investigó, es una piel de caballo, es piel de caballo y no de carnero como se pensaba. Se ha hecho un trabajo magnífico, porque había zonas que estaban totalmente idas. No es que no había pintura, es que no había ni lo que había debajo, encima de la pintura, que era esa masita de yeso, lógicamente, donde iba la pintura. Podéis ver ahí bueno, unos deterioros grandísimos que todo aquello se pudo ajustar de la mejor forma. Antes hemos visto que bueno, era una barca invertida, semejante a una barca irlandesa, en fin. Tampoco nos vamos a entretener mucho en esto. Y la maravilla, cómo ha quedado esto, es que no tiene ni parecido el trabajo tan formidable que se ha hecho. Formidable de verdad. Os voy a hablar del mortero Alhambra. El mortero Alhambra es una patente que se ha hecho aquí, en el Patronato de la Alhambra. Patentado, sobre todo el artífice de esto es Ramón Rubio, que es el jefe de taller de restauración y yesería alicatado. El mortero este solo es visible con luz ultravioleta. Eso es importantísimo, porque haces cualquier restauración y cualquier reintegración que hagas con material, sea cual sea, ahora veremos cuál, es reversible, es decir, pones tu lucecita y sabes perfectamente, digo, no pensando ahora, pensando en el futuro, en los que vengan después, porque lo puedes ver todo igual, pero al poner la luz ultravioleta, que todos podemos tener una linternita ultravioleta, decimos, ahí hay una restauración del mortero Alhambra, son magníficos, eso es magnífico saberlo. Entonces, eso puede identificar cualquier cosa. Se ha empleado en la Sala de los Reyes, en la Puerta del Vino, en la Sala de Dos Hermanas, en todos los mocárabes más interesantes de la Alhambra, ahí se ha empleado ya. Se usa en 3 bases, en yeso, en cal y en estuco. Se puede utilizar con diferentes proporciones de agua para dar la consistencia que se necesite dependiendo de cómo y dónde se deba de utilizar, ¿vale? Y se está difundiendo a nivel mundial, es verdad. Pero el secreto del color púrpura, de una forma bastante rápida. Muchas de los mocárabes tienen un color púrpura y se dice, no es un pigmento que se ha aplicado. El color púrpura no se ha aplicado nunca. Sin embargo, aparece. Entonces, 2 investigadoras de la Universidad de Granada estuvieron, lógicamente, con este tema, viendo a ver qué podía ocurrir. ¿Por qué ese color púrpura? Y ocurre por una cuestión, y es unas hojitas de estaño más láminas de oro, más una humedad ambiente, más unos aerosoles costeros. Estamos lejos de la playa, ¿verdad? Pero hasta aquí llegan esos aerosoles costeros. Bueno, pues eso produce unas nanoesferas, sigo con el nanomundo, unas nanoesferas de unos 70 nanómetros que producen realmente ese color, el púrpura. Porque si la nanoesfera es más pequeñita, son nanoesferas de oro. Si la nanoesfera es de 30 nanómetros, no es de ese color, es de color rojo. Y desde el color rojo al color púrpura va aumentando, según la nanoesfera, el tamaño de 30 a 70, de rojo, azul, hasta llegar al púrpura. Es decir, es realmente algo muy bonito, muy interesante, que bueno, se ha descubierto gracias a esta investigación magnífica. Retos y futuros del patrimonio. Hablamos de que hay muchos inconvenientes con la climatología,
y eso tenemos que tenerlo lo más controlado posible. Pues para eso hay unos sensores ambientales, unas habitaciones especiales para ello, y monitorear todo eso para que nos dé, a ser posible, lo antes posible, y poder hacer los preventivos, que no tengamos que llevar. En la empresa siempre hablábamos de el preventivo y el correctivo, ¿verdad? Qué malo es y qué costoso es llegar al correctivo, ¿eh? Por eso el preventivo es tan importante. Y todo esto que estamos hablando nos va a ayudar, ¿eh? Los sensores, la monitorización, el desarrollo de las nuevas biotecnologías, la regulación del impacto del turismo y, por supuesto, la inteligencia artificial, que también la pongo pues, como una pieza importante de futuro. Un último tema. Yo no voy a poder dejar de hablar del otro patrimonio que para mí es muy importante, que es el ecosistema natural que nos rodea. Y digo, donde el patrimonio monumental y natural contrasta y se enriquecen mutuamente. Es decir, no podemos separar los edificios de todo lo que nos rodea. El ambiente natural que tenemos, los bosques, la cantidad de salas que hay, perdón, de salas no, de jardines que nos rodea, el Generalife, etcétera, etcétera. Todo eso es parte del patrimonio también que tenemos que cuidar, y tenemos que cuidar mucho. Además de que es un refugio de hábitat importantísimo, de plantas y de animales. Hay un proyectito que vi también recientemente cuando pasé por allí, que es el proyecto de naturalización, que ahora vamos a hablar muy brevemente. Entonces digo que esto hay que protegerlo. Y para mí es importante que se proteja tanto como lo otro, porque cuando vienen los turistas y pasean por la Alhambra, todo es un conjunto, no se puede separar nada. Y se van de aquí con una idea. Esto es de una belleza increíble lo que he visto. Cuando pasan por los palacios, y cuando pasan por los bosques, y cuando pasan por los jardines, etcétera, etcétera. Entonces, cuidemos todo esto, que es nuestro patrimonio. Esto es, bueno, unas que veréis mucho en las albercas que se han puesto en el Partal y también en las que hay en el Generalife. Se está haciendo una naturalización. ¿A base de qué? Pues aprendiendo de la propia naturaleza. Es decir, estamos estableciendo ecosistemas que se equilibren por sí mismos. Es decir, y que el agua sea transparente, pero con mucha vegetación, con muchos animales, todo tiene que estar en un perfecto equilibrio. Ahora está muy de moda la naturalización de las piscinas, cuidado, las piscinas de casa, ese es otro tema también a hablar, muy, muy importante. Bueno, pues aquí se pone, lógicamente, aquí no puede haber agua con cloro ni algicides, en absoluto, es otra cosa importante. Praderas de algas con caracoles, se incrementa el zooplancton, se fomentan los insectos, vegetación acuática y la población de anfibios reptiles, como ranas y un animal muy bonito que se está introduciendo, que es el gallipato. Conclusión, muy fácil. La Alhambra se enfrenta a muchos retos, muchos. La ciencia ofrece soluciones. Vamos a ver por dónde va todo esto. La biología también tiene aplicaciones muy específicas a la restauración. Algunas las hemos visto ya. Y es clave seguir investigando. La investigación es clave para todo, pero para esto también, evidentemente, no se podría. Y aquí os pongo una frase muy bonita de García Lorca. Espero que sea de García Lorca, porque no he tenido tiempo de comprobarlo, de verdad. Dice, la Alhambra, un templo de la belleza y el arte, donde el tiempo se detiene y el silencio habla. ¡Qué maravilla! Aquí tenéis una bibliografía, tenéis mi nombre, tenéis mi email, mi teléfono, para si queréis algo de mí, a vuestra disposición. Y gracias por vuestro tiempo. Antes os tengo que decir que esta imagen que estáis viendo ahí
Es una imagen hipnotizante, impresionante de los estorninos, ¿verdad? Quería poner un vídeo, pero al final he dicho no pongo el vídeo porque si no, por la duración más que nada, pero la verdad es que he sido, no sé cómo del tiempo, cómo estoy, porque no lo he medido. Aquí me ha empezado, ¿estoy bien en la hora? ¡Qué maravilla! Entonces, los estorninos tienen esta forma de volar y de hacer estas figuras tan extrañísimas y tan bonitas. Pues todo el mundo se explica cómo es posible. Esta ave se dan cuenta del que tienen alrededor, de las manchas oscuras, y siguen las manchas oscuras cuando vuelan. ¿Sabéis en qué se están basando en nuevas tecnologías en ello? En los coches autónomos, en este tipo. ¿Cómo los estorninos son capaces de hacer esto? A ver cómo es posible que la naturaleza podamos... Bueno, pues invitaros a que vayáis al Parque de la Ciencia, que también soy allí voluntario, y veáis, ahí podéis ver muchas cosas, pero os digo que estas cositas que estáis viendo aquí es parte de la exposición de bioinspiración o biomimesis. Es cómo fijarnos en la naturaleza para desarrollar nuestras creaciones innovadoras. Y allí hay cosas muy bonitas, cosas muy bonitas. Muchísimas gracias por todo y si tenéis alguna pregunta, aquí estoy.